El padre no respondió, limitándose a ordenar, ir al colegio. «Estás atrasado». Carlinos se levantó enojado. No poder convencer a su padre siempre lo hizo infeliz. De camino a la escuela, experimenté una sensación diferente e inquietante. Algo sobre la conversación con su padre lo había desconcertado, tal vez fue la mirada en sus ojos. Sentí que algo grave estaba pasando, pero no podía entender qué. La madre había permanecido extrañamente silenciosa, y eso era inusual. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, cuando llegó a la escuela y vio a sus compañeros, se olvidó por completo de la conversación con su padre y de sus pensamientos. En un momento, cuando estaban todos reunidos en la clase, aprovechando que la maestra aún no había llegado, anunció con satisfacción, avisó. El sábado por la noche haré una fiesta en mi casa para celebrar mi cumpleaños. Todos están invitados. Miró alrededor de la sala, donde los jóvenes, sonrientes, le agradecían la invitación. En eso, se encontró con una niña y un niño, hermanos, que estaban sentados en los escritorios al fondo de la clase. Con una expresión de desprecio, advirtió, todos están invitados, menos esos dos. ¿Por qué Carlos?, preguntó alguien, perplejo. Lanzando una mirada arrogante, en la que dejó en claro su prejuicio, respondió, porque no recibo negros en mi casa. Un silencio incómodo cayó en la habitación. Los compañeros guardaron silencio, sorprendidos por la actitud de Carlos, y se volvieron hacia los hermanos. Bruna y Lauro se pararon, estáticos. Ella, que había palidecido ante las duras palabras de Carlos, apretó discretamente la mano de su hermano, sintiendo su impulso de reaccionar ante el insulto. Lauro se contuvo, tragando saliva. Y los hermanos inclinaron la cabeza y se sentaron, humillados. Nadie más tocó el tema. Ambos eran muy apreciados por todos. Joviales, amables y serviciales, se habían ganado el simpatía de los compañeros, ya que su padre, gerente de una sucursal bancaria, había sido trasladado a la ciudad y habían venido a estudiar a la escuela. Eran parte de una familia bien formada, vivían cómodamente, vestían bien. Eran mulatos, un hecho que a nadie le importaba. Por todo ello, los alumnos encontraron extraña la actitud de Carlos. Al salir de la escuela querían hablar con los hermanos, hablar de lo absurdo de la reacción prejuiciosa y racista de su colega, pero temían la reacción de Carlos, a quien respetaban por el poder del dinero. Carlinos, entonces, ni se dio cuenta del comportamiento deplorable que había tenido. Todavía estaba tan alegre y hablador como siempre. Al regresar a casa, notó que el clima era aún peor. Su padre se había encerrado en su estudio y su madre, llorando, se había sentado en un rincón de la habitación. ¿Qué pasó, mamá? ¿Peleaste? Esa fue la primera idea que se me ocurrió, recordando las constantes desavenencias de la pareja. No, mi hijo. Entonces, ¿qué está pasando? No sé bien. Problemas de fábrica. Tu padre te lo explicará todo. Volviendo a sentir ese sentimiento de miedo, de angustia, Carlos fue a buscar a su padre. Entró en la oficina y lo encontró, entre una pila de papeles, con la cabeza entre las manos. Papá, dime qué está pasando. Necesito saber. Lo sabrás, hijo mío. Aún así, no hay salida. Habla, padre mío, por favor, no me dejes en esta agonía. Levantando la cabeza, el industrial, con los ojos llorosos, miró al muchacho. Carlos, hijo mío, todo está perdido. Estamos en la miseria. ¿Qué quieres decir, papá? No puede ser. Tienes mucho dinero, lograste reunir muchos bienes, no es posible. La verdad es que la bomba estalló, hijo mío. Logré contener a mis acreedores hasta ayer. Hoy, es la quiebra. ¿Por qué? ¿Por qué? Llenándose de coraje, el industrial pensó que era hora de cuéntale todo al niño. Hemos estado teniendo problemas desde hace algún tiempo. Trabajo en gran parte con material importado. El tipo de cambio, devaluando nuestra moneda, me causó pérdidas considerables. Tuve que obtener fondos de los bancos, pero las altas tasas de interés nos estaban carcomiendo. Invertí en la bolsa, por consejo de un amigo, y ese fue el tiro de gracia. Lo perdí todo. Vendí bienes, traté de negociar, pero el agujero era demasiado grande. Por no hablar de nuestros gastos, que son excesivos, y, en fin, no nos queda nada. Pero, esta casa debe valer una fortuna, padre mío. Todo lo que tenemos está hipotecado, hijo mío. Incluido esta casa. Colapsando en un sillón, el niño aún murmuraba,
Tiene que haber una salida. No hay ninguno, hijo mío. He intentado todo. Lo siento. ¿Tienes tantos amigos llenos de dinero? Uno de ellos no podría darte la importancia que necesitas para salir. De esta asfixia, con una sonrisa melancólica, el padre consideró: cuando estamos en caída libre, hijo mío, los amigos desaparecen. No. Ninguno de ellos quería ayudarme. Carlos sintió como si el mundo se le derrumbara sobre la cabeza. En medio de los escombros en que se había convertido su vida, solo podía recordar sus problemas, la fiesta, prevista para el fin de semana, el coche nuevo que su padre había encargado en la concesionaria, que llegaría de un momento a otro y que tanto le gustaba. Todo perdido. Como pompas de jabón que se desvanecen en el aire, sus esperanzas también se disolvieron. ¿Cuándo tendremos que salir de nuestra casa? Todavía tenemos unos días hasta la acción legal ser tomado. El niño dio media vuelta y salió de la habitación, sin una palabra de consuelo para su padre, a quien nunca había visto tan desesperado. Lo encontré culpable de todo. Había sido un mal administrador y no había sabido administrar los bienes que pertenecían a la familia. A la mañana siguiente, con la frente en alto, Carlos fue a la escuela. El padre quería que siguieran con su vida como si nada. El chico inventó una excusa para sus compañeros y canceló la fiesta. Al terminar la clase, estaba subiendo a su auto cuando se le acercó un anciano bajito y flaco, quien le preguntó: ¿Carlos da Rocha Jr.? Sí. Tengo órdenes de incautar su auto. ¿Cómo así? El hombrecito le entregó un documento, el cual ni siquiera pudo leer bien, tal era la incomodidad que sentía. El desconocido habló, explicó, hizo gestos. Luego concluyó: así que por favor perdóname. Dame las llaves, por favor. Carlos se dio cuenta de que no tenía sentido discutir. Como un autómata. Le entregó las llaves del auto y el hombre encendió el motor y se alejó. El niño, avergonzado, miró a su alrededor. Notó que sus compañeros, sorprendidos, habían presenciado la escena. Incluidos los hermanos, Bruna y Lauro. Enojado, pensó que ambos debían estar disfrutando viéndolo pasar por esta humillación. El mecánico vino a buscar mi auto para arreglarlo, dijo, justificándose, con la clara impresión de que no los había convencido. Al llegar a casa, se encontró con unas extrañas personas examinando todo, enumerando objetos de decoración, cuadros, muebles y electrodomésticos. ¿Qué está pasando?, preguntó asustado. Estos señores están enumerando todo lo que tenemos en la casa que ya no nos pertenece, respondió la madre cortésmente, tratando de mantenerse firme. Pero no pueden hacer eso. Es abuso. Entrando aquí sin más preámbulos: sí, pueden, hijo mío. Al darse cuenta de que no tenía sentido reaccionar, el niño preguntó: ¿y nosotros, mamá, a dónde vamos? Tenemos la casa que era de tu abuelo y que está desocupada, pero está en un barrio popular y está tan lejos. Bueno, eso es todo lo que nos queda. A pesar de haberlo heredado, por suerte sigue a nombre de mi padre, y no figurará. Gracias a Dios no nos quedamos en la calle, hijo mío. A la mañana siguiente, cuando llegó a la escuela, Carlos encontró el ambiente completamente cambiado. Los estudiantes formaron grupos y susurraron. Muchos se rieron, haciendo comentarios. Al pasar junto a uno de ellos, escuchó: bien hecho. Orgulloso de cómo es, con ese orgullo, se va a ver lo que es bueno. No tenía ninguna duda de que estaban hablando de él. Seguramente la noticia ya se había difundido. Yo estaba en la miseria y todo el mundo lo sabía. Menos mal. Ahora solo se trataba de enfrentar la situación. Tenía muchos amigos y, más que nunca, necesitaba apoyo. Se acercó a unos cuantos hombres y mujeres jóvenes, tratando de mantener la misma sonrisa de siempre. Hola, gente. Sus compañeros lo miraron avergonzados, cambiaron de conversación, poco a poco, se alejaron. Intentó acercarse a otro pequeño grupo, pero la reacción fue la misma. Amargado, reaccionó: hola, chicos, ¿qué está pasando? Soy Carlinos, ¿recuerdas? Soy el mismo. Mi familia está pasando por algunos problemas, pero sigo siendo el mismo amigo tuyo. Nada cambió. Indiferente, uno de los muchachos respondió: sí lo hizo. Ahora eres como uno de nosotros, ya no tienes el poder del dinero y ya no podrás tratarnos como antes, como si fuéramos sus empleados. Además, muchos de nuestros compañeros se vieron afectados, ya que sus familias tenían negocios con el sinvergüenza de su padre. Incluido el mío.
Entonces, cojea y sal, hombre. Carlos retrocedió, golpeado en las fibras más profundas. Estaba empezando a ponerme en contacto con la realidad de la vida. Salió de la escuela y comenzó a caminar sin rumbo fijo. No sabía a dónde ir ni qué hacer. No quería ir a casa, donde la situación era caótica. Así que deambuló durante bastante tiempo. Hasta que, cansado, se sentó en el bordillo. No podía dar un paso más. Abandonado a sí mismo, permaneció allí durante horas, sin sentido del tiempo. De repente, sintió una mano suave en su hombro. Se volvió y, frente a él, estaba Bruna. Al principio, temió que la chica aprovechara la situación para humillarlo, como habían hecho otros. Ella y su hermano, al menos, tenían todas las razones para hacerlo. Sin embargo, al contrario de lo que esperaba, Bruna le habló con respeto y delicadeza. La voz era dulce y agradable en timbre. «Carlos, ¿estás bien? No puedes sentarte ahí así». Al notar, por el tono de su voz, que había verdadera preocupación, respondió en un susurro: «No quiero ir a casa. No tengo a dónde ir». Publicado hace un rato, escuchando el diálogo, Lauro sugirió: «Entonces ven con nosotros». Carlos miró al niño, sin entender del todo: «¿Habla en serio?». «Claro. Venir. Almorzarás con nosotros y luego decidirás qué hacer». «¿Por qué estás haciendo eso?», preguntó, intrigado. «Porque eres nuestro colega, y sobre todo, un ser humano». «¿Y entonces?». «Está bien. Aceptado. Entonces vamos. Nuestra casa está cerca y mis padres estarán encantados de recibirte». Carlos los siguió en silencio. No tuve el coraje de expresar lo que estaba pensando. Precisamente ellos, a quienes había despreciado por su color, eran tan amables. De verdad, no podía entender. Al llegar a la casa de los hermanos, Carlos se llevó una grata sorpresa. La construcción era sencilla, pero cómoda y de buen gusto. Enfrente, un cuidado jardín lleno de flores. Ellos entraron. En un ambiente acogedor, sonaba música suave. Pronto, apareció una dama. «Hola, mamá. Este es Carlos, un amigo nuestro. Te invitamos a almorzar». La señora, muy simpática, sonrió, extendiendo la mano al invitado. «Bueno, lo hicieron muy bien». «Bienvenido, Carlos. Soy Lourdes». Encantado, Carlos le apretó la mano. «Gracias, señorita Lourdes. Nunca me había imaginado que Bruna y Lauro tendrían una madre tan hermosa». Era rubia, cabello hasta los hombros, ojos marrones y una hermosa sonrisa. Hablaron un rato, esperando al dueño de la casa. Pronto llegó Pascoul. Era un hombre de piel oscura, alto y elegante. Llevaba una corbata italiana de felpa de corte impecable sobre su camisa de cuello blanco, a juego con la felpa marrón. Gemelos dorados completaron el atuendo. Todo esto lo notó Carlos en un abrir y cerrar de ojos. Sonriendo, el recién llegado saludó a todos. Fueron a la sala de estar, donde se estaba sirviendo el almuerzo. Los platos estaban deliciosos, más sabrosos incluso que los que el invitado comía en casa. Sorprendido, se dio cuenta de los hábitos de la familia, que había juzgado groseros y descorteses, debido a los prejuicios. El ambiente era tranquilo, y la conversación en la mesa amena, a diferencia de lo que ocurría en casa, cuando, no pocas veces, los padres aprovechaban la ocasión para pelearse durante la comida, agriando todo y haciendo incomible la comida. Cuando terminó, Carlos agradeció la invitación. «Ven cuando quieras. Los amigos de nuestros hijos también son nuestros amigos», dijo Pascoul con una amplia sonrisa. Carlos se sintió obligado a aclarar las cosas. «Tal vez no sepas quién soy». «Soy hijo de Carlos da Rocha». «Ah, sí. Conozco a tu padre. Somos amigos. Sé las dificultades por las que estás pasando y estoy tratando de ayudarte en todo lo posible». Mirando a la gente reunida alrededor de esa mesa y sintiendo el cariño que le demostraban, Carlos comentó: «Al ver a tu familia, que parece tan unida y armoniosa, me da pena». Un nudo le oprimió la garganta. En ese momento, quizás por el ambiente fraterno, sintió la necesidad de abrir su corazón. Habló del orgullo que siempre había tenido en su familia, pero también de los problemas de relación de los padres y, ahora, de las dificultades económico-financieras que estaban atravesando. Y concluyó: «Yo, que siempre fui prejuicioso y arrogante, ahora estoy teniendo la lección que necesitaba».
Fui grosero con Lauro y Bruna el otro día en la escuela, y espero que me perdonen. La vida me ha demostrado que los verdaderos amigos nos conocemos en la desgracia. Los que consideraba amigos ni siquiera quieren hablar conmigo. Y hoy, en un momento tan dramático y de sufrimiento, encontré en tus hijos a los únicos en tenderme la mano. Créeme, no sé ni cómo agradecértelo. A pesar de los remordimientos, me siento bien. Todos quedaron conmovidos por las palabras del chico. Pascoal, con los ojos húmedos, consideró, por lo general, es en los momentos difíciles cuando crecemos, Carlos. Sé lo doloroso que es este periodo para ti. Sin embargo, siempre hay una salida para todo. Estoy seguro de que pueden ganar. Incluso si lo pierden todo, siempre pueden empezar de nuevo. He visto casos donde las familias se han recuperado económicamente y han crecido mucho a partir de las experiencias. Lo importante es permanecer juntos. Pascoal hizo una pausa, estrechó la mano de su esposa y continuó: hace unos años, en un accidente, perdimos a Daniel, nuestro hijo mayor de 10 años. El dolor era insoportable, tan intenso que hasta el día de hoy no podemos describirlo. A partir de ahí, empezamos a tener una visión diferente de la vida. Todo se puede resolver. Solo para la muerte del cuerpo no hay solución. Dejó de hablar, secándose una lágrima, y doña Lourdes aprovechó para completar: hoy somos bien conscientes de que, si la muerte física es una realidad de la que no podemos escapar, nuestro Daniel sigue más vivo que nunca en la espiritualidad, y esto nos da mucho consuelo. Algún día, cuando Dios lo considere oportuno, nos reuniremos con él y mataremos el anhelo. ¡Qué interesante!, exclamó Carlos, asombrado. Sí, continuó Pascoal. El dolor nos hizo buscar formas de entender lo que nos estaba pasando. Hoy somos espíritas y encontramos en las enseñanzas traídas por la doctrina espírita gran consuelo y respuestas a nuestros viejos interrogantes. Por eso, Carlos, ahora sabemos que todo lo que nos pasa tiene una razón de ser. Dios es sabio y hace todo por nuestra felicidad, somos nosotros los que, muchas veces, nos complicamos la vida, comprometiéndonos con las leyes divinas con nuestras actitudes equivocadas. Así que no veas la bancarrota como un castigo de Dios, ni culpes a tu padre por ello. Seguí el proceso y sé cuánto luchó y trató de hacerlo bien, pero no siempre estaba contento con sus decisiones. Por tanto, acepta la situación que no buscabas, pero que hoy se presenta como una oportunidad de progreso. Ánimo, consigue un trabajo, lucha y estarás satisfecho contigo mismo. Te prometo que, en cuanto dependa de nosotros, estaremos a tu disposición. Cuente con nosotros como amigos sinceros. Tener confianza, coraje y voluntad de lucha. Sobre todo, conservad la esperanza, que es una luz en nuestro camino. Carlos respiró hondo y dijo: agradezco su ayuda, señor. Entré a esta casa completamente desconcertado, sintiéndome perdido. Esta conversación me hizo bien. Enorme. Realmente creo que este es el momento más importante de mi vida. Me domina un inmenso deseo de crecer y de trabajar, como si una fuerza superior me sostuviera y fortaleciera. Desde que llegué, he estado intrigado, preguntándome qué es lo que hace que tu familia sea tan diferente de todos los demás que conozco. Ahora lo descubrí. Es la doctrina espírita. Lo que dijiste me tocó la fibra sensible, y es por eso que también quiero saber más sobre ella. Ya no tengo miedo de la miseria, ni de vivir en una casa humilde. No es la riqueza lo que hace a un hombre, ¿verdad? Derecha. Carlos pensó un rato y concluyó: creo que es hora de ir a casa. Estoy bien, pero sé que mi padre y mi madre están sufriendo mucho. Necesito darte algo de esta fuerza que recibí aquí. Si no es mucho pedir, me gustaría que vinieras a visitarnos. Quiero que hables con mis padres. Creo que se verán muy beneficiados, como yo lo fui. Al despedirse, se volvió hacia Bruna y Lauro y les dijo, como disculpándose: créanme, siempre serán muy bienvenidos en nuestra casa. ¿Puedo darles un abrazo? Ante cualquier circunstancia, acordaos que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, que es Dios. Solo amándonos y respetándonos unos a otros podemos crecer espiritualmente y lograr nuestras metas aquí en la tierra. Los problemas, las aflicciones, los obstáculos cotidianos, son medios que utiliza el Creador para educarnos, haciéndonos, con nuestro propio esfuerzo, transformarnos en mejores criaturas. Así, mediante el ejercicio de la fraternidad y la solidaridad, podremos consolidar vínculos afectivos y mejorar nuestra relación con los demás, amándonos como verdaderos hermanos y contribuyendo a la paz. Capítulo 05. Perdón. Entonces, acercándose a él, Pedro le dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, cuando hay pecado contra mí? Hasta 7 veces. Jesús le respondió, no te digo que perdona hasta 7 veces, pero hasta 70 veces 7 veces. Mateo 6 y 21 y 22. Fue sábado. Dagoberto se calzó las zapatillas, se amarró los cordones y se dispuso a partir. Iba a ver un partido esta mañana y estaba eufórico. El fútbol era el sueño de su vida. Desde niño tuvo afinidad por el balón y creció escuchando a sus padres afirmar con orgullo que sería un gran jugador. En sus momentos de ensueño, siempre se imaginaba corriendo por el césped, haciendo jugadas sensacionales y marcando muchos goles, mientras la multitud aplaudía en el estadio repleto. En esos momentos, el corazón se hinchaba, apresuradamente, bajo el impacto de la emoción. Sonrió a la multitud, que gritaba su nombre enloquecida de alegría. Sí, sería un gran as. Tendría fama y ganaría mucho dinero. Suspirando de satisfacción, Dagoberto metió las botas en su mochila y salió de la habitación. Fue a la cocina, le dio un beso rápido a su madre, que estaba preparando el desayuno. Se sentó, tomó un vaso de leche y se preparó un bocadillo. Se lo tragó todo en unos pocos bocados. Estaré allí enseguida, mamá. Adiós. Pero ya. ¿Ni siquiera comiste bien, muchacho? Comí lo suficiente, madre. Además, tengo un juego y llego tarde. Ve con Dios, hijo mío. Buena suerte. El chico tomó la bicicleta y se apresuró a salir. En el campo de la escuela, los compañeros ya estaban calentando. Esa mañana, todos estaban satisfechos. Jugar era un placer, y sobre todo porque las chicas habían venido a ver el partido. Dagoberto sacó las botas de su mochila y se preparó para salir a la cancha. Vinicius se acercó dándole una palmada amistosa en la espalda. Hola, amigo. Hoy estaremos en campos opuestos. A ver quién marca más goles. Dagoberto volteó, sonriendo. Vinicius era compañero de clase y se llevaban muy bien. Ambos eran considerados buenos jugadores. Ya veremos, respondió sonriendo, pero con un dejo de irritación en la voz. El mejor ganará. El chico se alejó de buen humor. Sin embargo, Dagoberto quedó conmocionado por las palabras de su colega. Vinicius era un excelente jugador y se sentía amenazado por la potencial del socio. Lo cierto es que, en el fondo, siempre había existido cierta rivalidad entre ellos, y la envidia crecía en el interior de Dagoberto. El entrenador, con el balón y el silbato en la mano, llamó a los jugadores. Dagoberto se levantó. Miró hacia las gradas y vio a Livia entre las chicas, derrochando encanto. La pelea comenzó. Las camisetas blancas y rojas se apoderaron del césped. Vinicius, rápido y creativo, en una jugada magistral, marcó el primer gol, emocionando al público. Dagoberto miró al público y vio a Livia saltando y agitando los brazos. ¿Apoyó a los rojos, a Vinicius? Esto ya era demasiado, tendría que hacer algo. Vinicius iba en ascenso, mientras desaparecía entre los demás jugadores. Lleno de envidia y rencor, gritó Dagoberto animando a los jugadores de su equipo, mientras se limpiaba la frente sudorosa. El sol estaba fuerte y el calor era excesivo. En un momento, con los ojos ardiendo, Dagoberto vio que su rival se acercaba con el balón, regateando a un jugador. Corrió y, maliciosamente, se lanzó sobre él, metiendo su pierna entre las de Vinicius. En el impacto, el otro salió disparado por los aires y aterrizó torpemente sobre el césped. El juego se ha detenido. Asustados, todos fueron a ver qué había pasado. El padre de uno de los niños, médico, corrió a examinar al niño, que gemía. Su pierna derecha, peligrosamente torcida hacia un lado, mostraba una punta de hueso que había atravesado la piel. ¿Llama a la ambulancia? Tenemos que tomarlo con cuidado. Tiene una fractura abierta. En cuestión de minutos, con alivio, escucharon la sirena de la ambulancia. Vinicius fue llevado al hospital, mientras sus compañeros, desconcertados, no sabían qué hacer. El juego había terminado y la mañana, que había comenzado tan auspiciosamente, ya no era divertida. Se formaron grupos y surgieron conversaciones de aquí y de allá. Muchos miraron a Dagoberto de manera acusadora y hostil, pero él se defendió. No fue mi culpa. Fue un movimiento normal. Entré a luchar por el balón. ¿Olvidas que Vinicius también es mi amigo? Estoy tan desolado como tú. Finalmente, uno por uno, todos se fueron.
No había nada más a hacer allí. Dagoberto tomó la bicicleta y se fue. Quería ir al hospital a saber de Vinicius, pero tenía miedo. No tuvo el coraje de enfrentar a su familia, quienes seguramente estarían sufriendo mucho. Conocía a la madre, el padre y las hermanas de Vinicius, y su corazón se hundió al pensar en ellos. No fue mi culpa. Fue un movimiento normal. Entré a defender el balón. Repitió mentalmente, tratando de justificarse. Sin embargo, la conciencia no le dio paz. En el fondo, se culpaba a sí mismo por el daño que le había hecho a su compañero. Así, entre el miedo y la razón, vagó por la ciudad sin saber qué hacer. Después de todo, prevaleció la conciencia del deber. Se dirigió al hospital. Buscó noticias de Vinicius y le informaron que estaba siendo operado. Fue a la sala de espera y encontró a todos reunidos, su familia, sus compañeros más cercanos, incluida Livia, naturalmente. Cuando llegó, todos se volvieron hacia él. Se sintió avergonzado. Sin tener el coraje de acercarse a la familia, se apoyó en una esquina de la pared y se quedó allí con la cabeza gacha. Unos minutos después, se dio cuenta de que alguien se le había acercado. Era la madre de Vinicius. Temblando, balbuceó: «Lamento mucho lo ocurrido, doña Aurora, créame. Sé que no quisiste lastimar a mi hijo, Dago. Siempre fuisteis buenos amigos y Vinicius os quiere mucho. Quédate tranquilo. Nadie te acusa de nada. Confío en ti». Al escuchar estas palabras, Dagobert sintió que su corazón se hundió aún más. Esa madre confiaba en él, el que era un ser despreciable y que no merecía nada. 2 horas después, el médico dijo que la cirugía había sido un éxito. Que el paciente tardaría unas horas en ser trasladado a la habitación. Y completó: necesitará tranquilidad cuando regrese de la anestesia. Así que te sugiero que vuelvas a casa y vengas a visitarlo cuando esté mejor. Solo los miembros de la familia pueden permanecer en el hospital. El médico había sido claro y directo. Allí no tenían nada que hacer. Sin embargo, no tenía ningún deseo de irse. Su deseo era quedarse allí hasta estar seguro de que Vinicius estaría realmente bien. ¿Lo haremos? Nuestra ruta es la misma y nos haremos compañía, propuso Livia, deteniéndose a su lado. Eso era todo lo que quería. Todavía no había tenido la oportunidad de hablar con ella a solas. En otras circunstancias, habría saltado de alegría. En ese momento, sin embargo, solo pudo decir: «No, Livia. Me quedaré». Ella lo miró sorprendida y dijo: «Entonces yo también me quedaré». Llamaron a las respectivas familias, tranquilizando a los padres, quienes seguramente se sorprenderían por la demora. Entonces 65 se acomodaron en un banco de la plaza, frente al hospital, en silencio. Había tanto que decir, pero no pudo pronunciar una palabra en ese momento. Después de un tiempo, Livia habló: «Entiendo cómo te sientes, Dagoberto. Saber que le has hecho daño a un amigo no debería ser fácil». El chico levantó la cabeza, encontrándose con los ojos de la chica, comprensivo y afectuoso. ¿Realmente entiende? ¿Qué pensaría si supiera que lo hice a propósito?, pensó Dagoberto. ¿Habla algo? ¿Respiradero? Estoy preocupado por ti, Dago. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero me gustas mucho, completó, dejando al descubierto sus sentimientos. La alegría del muchacho ante la revelación de Livia, a quien amaba sin valor para acercarse a él, fue inmensa. Oírla llamarlo Dago, como sus amigos más cercanos, lo conmovió. Quería abrazarla, decirle la verdad y llorar en sus brazos. Recordando, sin embargo, a su compañero enfermo, se contuvo y sugirió: «¿Vamos a tener noticias de Vinicius?». Fueron a la conserjería y se enteraron de que el paciente ya estaba en la habitación. Fueron allí. En la cama, en medio de la penumbra del ambiente, vieron al niño, adormecido, aún bajo el efecto de la anestesia. En voz baja doña Aurora le informó al ver a los amigos de su hijo: «Está bien, gracias a Dios. Ahora, mejor vete a casa». El médico dijo que Vinicius dormirá toda la noche por el analgésico que le dieron. «Entonces, volvemos mañana, doña Aurora». Se fueron aliviados. Dagoberto acompañó a Livia a su casa, por la hora. La noche había descendido sin que ellos se dieran cuenta. Cuando Dagoberto llegó a su casa eran las 9 de la noche. La madre estaba ansiosa por recibir noticias, y mientras comía algo, él la puso al tanto de los acontecimientos.
A pesar de su cansancio, no podía dormir. La escena seguía volviendo a él. Estaba repasando el desafortunado momento en que había estado encima de su colega y lo había golpeado con el golpe. La conciencia no le dio paz. En los días siguientes no se separó del lado de Vinicius. Al notar la mirada de adoración con que miraba a Alfvía, Dagoberto aprovechó cada oportunidad para dejarlos solos. Se excusó y se alejó. Vinicius se recuperaba bien. En casa seguía recibiendo visitas de amigos y, si bien no podía ir a la escuela, recibía de ellos el contenido de sus clases. Un día llegó Dagoberto y encontró a Vinicius leyendo en el porche. Era un sábado por la mañana cuando el sol brillaba en lo alto. Aurora entró y comentó: ¿quién hubiera pensado, hace un mes, que vería a mi hijo en casa, en pleno sábado, leyendo? Vinicius cerró el libro, con calma: bueno, las lecturas me están haciendo mucho bien, mamá. Dagoberto notó que la señora regresaba a sus quehaceres, triste, secándose discretamente una lágrima. Vinicius le explicó a su amigo: mamá no está muy bien hoy. ¿Sucedió algo? Nada importante, Dago. Ayer fuimos al médico y dijo que no sabe si podré volver a jugar a la pelota. Si eso sucede, será después de mucho tiempo. La recuperación será muy lenta debido a la gravedad de la fractura. Vinicius hizo este comentario sin ser cambiado. Luego agregó, con buen humor: eso quiere decir que mis conocimientos tienden a mejorar mucho. Dagoberto escuchó la noticia con gran pesar. Intentó hablar, pero un nudo en la garganta lo detuvo. Finalmente, estalló en sollozos. Vinicius lo dejó llorar, hasta que se dio cuenta de que estaba más tranquilo. Dago, mi amigo, no me llames amigo. Explotó Dagoberto, levantando la cabeza. No sabes lo que hice. No sabes el monstruo que soy. Limpiándose la cara con las manos, lo contó todo, sin omitir nada. Estaba loco de envidia y celos de ti y de Livia. Cuando lo vi acercarse a mí, lo único que pensé fue en detenerlo, en evitar que anotara más goles. Lo que pasó, ya lo sabes. Ahora, por mi culpa, ya no podrá jugar al fútbol, y empezó a sollozar de nuevo. Vinicius escuchó la confesión de Dagoberto extrañamente tranquilo, sin mostrar sorpresa alguna. El otro continuó: puedes maldecirme, golpearme, denunciarme, incluso meterme en la cárcel, que sé que me lo merezco. Pero, ¿no reaccionas? Quiero que digas lo que piensas. No me perdones. Vinicius lo miró con calma: me alegro por la actitud que tomaste, Dago. Confieso que sabía lo que habías hecho. Sentí su ira en el momento en que me golpeó. Lo hizo con gusto. Luego se arrepintió y me ayudó todo este tiempo. Seguí su sufrimiento moral, pero no pude hacer nada para ayudar. El primer paso tenía que venir de ti, amigo mío. Confesando tu error, te has liberado de un gran peso y eso te hará mucho bien. Dagoberto, asombrado, miró al otro sin comprender. ¿Quieres decir que lo supiste todo el tiempo? ¿No me odiabas? ¿Sin ganas de desenmascararme delante de todos? Vinicius sonrió, una pregunta a la vez. No. Yo no te odié. Al principio, tengo que admitir que estaba disgustado. Entonces, como me sobraba tiempo para pensar, comencé a reflexionar. ¿Qué te impulsaría, amigo mío, a actuar de esta manera? Y entendí lo que pasaba por su cabeza. Pero yo tengo la culpa de todo lo malo que te pasó, Vinicius. ¿Cómo puedes tener esa tranquilidad y esa comprensión? Tú eres responsable, en parte, de lo que estoy sufriendo. Hoy creo, Dago, que nada sucede por casualidad. Ciertamente, tendría que pasar por estos problemas, sufrir lo que he estado sufriendo. Fuiste solo un instrumento de la justicia divina para que se cumpliera la ley. ¿No estoy entendiendo? ¿De dónde sacaste estas ideas? Vinicius tomó el libro que estaba leyendo y se lo mostró a Dagoberto, que lo tomó en sus manos, se asombró: El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec. No sabía que eras dado a leer estas cosas. Bueno, no lo fue. La profesora Débora, al día siguiente de la operación, vino a visitarme al hospital y me llevó unos libros. Desde entonces he leído constantemente y obtenido un gran consuelo. Además, las enseñanzas y la información contenida aquí abrieron mi mente, ampliaron mi visión y comencé a ver el mundo, las personas y los eventos con otros ojos.
Ahora mostrando un gran respeto por el libro en sus manos, Dagoberto consideró, si este libro fue responsable de esa comprensión y serenidad que veo en ti, alguien capaz de perdonar las ofensas recibidas, entonces yo también quiero leerlo. Y hay mucho más. El libro de los espíritus, del mismo autor, es una obra para estudiar en conjunto. La profesora Débora me dijo que, si yo quiero, me llevará a un grupo de jóvenes que se dedican al estudio de estos temas, que son de tanta importancia para todos nosotros. Bueno, si me acepta, también seré candidato para asistir a ese grupo. El ambiente era de fraternal amistad. Las nubes oscuras se habían disuelto y Dagbert se sentía mejor que nunca. Mi amigo, no sé ni cómo agradecerte. Llegué aquí como un delincuente, con la conciencia culpable, y me devolviste la dignidad y las ganas de vivir. Estoy arrepentido. Pero, ¿cómo puedo reparar lo que he hecho? Frustré tus expectativas de jugar al fútbol y no me lo perdono. Dago, tu arrepentimiento es sumamente importante, pues facilitará el deseo de reparación. La doctrina espírita, explicando las enseñanzas de Jesús, aclara que el bueno a la siguiente es el camino. Hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros es la regla para una vida feliz. Por lo tanto, trate de ayudar a los necesitados. Entrégate a tu prójimo, con amor. En cuanto a mi expectativa de ser jugador, era un sueño de infancia que no tenía nada de real y que se convirtió en cenizas. Hoy, veo la vida bajo una luz diferente. Lo que me pasó me abrió los ojos a la realidad, me hizo reflexionar sobre lo que realmente vale la pena. Ahora, solo quiero estudiar mucho. Quiero ser médico y poder ayudar a los demás a través de mis conocimientos, aliviando dolores, curando enfermos. Vinicius habló con tanta convicción que Dagoberto se conmovió. Pero todavía había una sombra entre ellos. En cuanto a Livia, ¿qué tiene ella?, preguntó Dagoberto con ansiedad. ¿Aún no te has dado cuenta de que te quiere, Dago? Agradezco tus esfuerzos para acercarte a mí. Pero créeme, amigo mío, estoy en otro. Le tengo echado el ojo a Leticia, una chica que vive al lado y... Ambos se miraron y se echaron a reír. Ellos eran felices. Dagoberto abrió los brazos y abrazó con inmensa ternura a aquel amigo que, por su culpa, casi había perdido. Con una voz llena de emoción, concluyó, tu amistad es un tesoro que nunca quiero perder. Cuesta. El remordimiento es un dolor punzante en el alma. Provoca sufrimientos indescriptibles y acerbos tormentos morales, solo mitigados con la reparación del mal o daño a los demás. Si cometiste un error, no dudes en confesar la verdad. Una conciencia tranquila es una bendición invaluable y recompensa todos los esfuerzos. Sobre todo si está en juego la amistad que le dedicamos a alguien, un sentimiento valioso e impagable. Capítulo 06. Recuperación. Haz a los hombres lo que quieras que te hagan a ti. Hacer, porque esto es lo que la ley y el profetas, Mateo 7 y 12. Eleuterio vivía con su madre y 3 hermanos menores en una choza en las afueras del pueblo. Su padre había muerto en un accidente cuando él tenía apenas 6 años. La madre, Antonina, viuda y responsable del cuidado de los niños, empezó a limpiar durante el día, y por la noche, para mejorar la renta familiar, frecuentaba las calles. Para esta actividad se vistió, se puso ropa ajustada, se pintó la cara, se peinó cuidadosamente con gel y salió en busca de programas. Casi siempre llegaba con un trago de bebida y trayendo a un hombre a casa. Cuando Eleuterio, todavía un niño, se quejaba del comportamiento de su madre, ella invariablemente decía melancólica, hago esto por ti, hijo mío. El niño no entendió muy bien, pero no respondió. Y cada vez extrañaba más la presencia de su padre. A menudo estaba en silencio, pareciendo perdido en el vacío. En esas ocasiones, recordaba a su padre y cuánto mejor era la vida cuando él estaba vivo. Tenían dificultades, es cierto, pero no tenían hambre. Sin embargo, después de la muerte del padre, la vida de la familia dio un vuelco. Orlando era un empleado de Railroad Company. Ese trágico día, al darse cuenta de que un tren iba a tomar un giro equivocado y que, fatalmente, chocaría con otro tren que venía en la dirección opuesta, trató de evitar el desastre. Sintiendo peligro, corrió a cambiar la palanca, pero no había tiempo. Fue recogido por la pesada máquina de hierro y lanzado a lo lejos. El accidente, de terribles consecuencias, se produjo poco después, provocando la muerte de decenas de personas y dejando heridas graves a otras muchas. Eleuterio, a pesar de la corta edad cuando ocurrió el accidente, nunca pudo olvidar la terrible situación que presenció, pues la madre, informada de lo sucedido, había corrido al lugar de la tragedia con la pequeña en brazos y arrastrando a los demás niños.
que lloraban, sintiendo intuitivamente, a través de la desesperación de su madre, que algo muy grave acababa de suceder. Fue todo muy rápido. Se sentía como una pesadilla de la que esperaban despertar y ver que todo seguía como antes, que nada había cambiado. Después del entierro, la familia tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones de vida. La pensión que empezó a recibir Antonina era muy pequeña y se vio en la contingencia de tener que abrirse camino para mantener a sus hijos. El primer paso fue dejar la casa, que era de la empresa, para vivir en otra, donde, lo peor, tenía que pagar alquiler. Con el dinero siempre corto, terminaron en un barrio pobre. Sin embargo, lo más difícil para Eleuterio no fue eso. No era la comida racionada, la lluvia o el viento que entraba por las grietas de la pared, por las tejas perforadas, en las noches frías. No. Fue cuando la madre se juntó con un hombre y lo trajo a vivir a casa. Así había conocido embolsador, viajero, conductor, jugador, mozo, marinero, a menudo travieso, hooligans, pingüinos y todo tipo de gente. De estos, el mesero era el mejor, porque siempre traía las sobras del restaurante, cosas buenas que ella no podía pagar. Luego era el viajero, porque siempre estaba fuera. No pocas veces, juzgándose con derechos porque ayudaron en el mantenimiento de la familia, golpean a los niños. El último de ellos, un camionero brusco y agresivo, se irritaba fácilmente, sobre todo por el llanto de Nilceia, la más pequeña, y golpeaba a los muchachos. La madre nunca fue testigo de esta violencia porque siempre estaba trabajando. Un día, Eleuterius no pudo soportar más este estado de cosas y reaccionó. El grandullón, indignado por la osadía del mocoso, fue tras él. Desesperado, buscando algo con lo que pudiera defenderse, el niño entrecerró los ojos ante un cuchillo sobre el fregadero de la cocina. Logró llegar sigilosamente hasta allí, lo agarró subrepticiamente, y cuando el camionero se acercó, levantando la mano para golpearlo con su cinturón de cuero, Eleuterius extendió la mano con firmeza y hirió al bruto en el vientre. El hombre cayó al suelo, con los ojos muy abiertos por el asombro, la sangre brotaba de la herida. Presa del pánico por lo que había hecho, el niño se escapó de casa y nunca regresó. Yo tenía 9. Corrió mucho. Se sentía perseguido, estaba aterrorizado y necesitaba poner la mayor distancia posible entre él y sus perseguidores. Porque no tenía ninguna duda de que la policía estaría detrás de él. Terminó deteniéndose debajo de un viejo puente, donde se escondió. Salí de mi escondite solo para conseguir comida. Una familia que vivía allí, apenada por la situación del niño, lo ayudó al principio. Así, Eleuterio se adaptó a las nuevas condiciones de vida. Se unió a una pandilla de niños de la calle y se convirtió en parte de la pandilla. Se mudó con ellos y pronto aprendió a mendigar y luego a robar. De fumar a las drogas fue un paso. Los adultos detrás de los niños suministraban la droga, siempre y cuando sirvieran de mulas, aviones, o como se les llame. Así, en poco tiempo, Eleuterio fue escolarizado. Sabía todo sobre las calles, cómo actuar, cómo acercarse a la gente, dónde esconderse. Aprendió a disparar y él y su pandilla a menudo cometían robos a mano armada. Había tenido algunos encuentros con la policía, pero como era menor de edad y aún no había sido registrado, pronto fue liberado. Él y sus compañeros siempre cambiaban de ubicación y lugar de residencia. En algunas ocasiones invadieron edificios en ruinas, en otras ocasiones se quedaron en construcciones, residencias desocupadas, viaductos o cualquier otro lugar donde pudieran refugiarse por un tiempo. Un día, sin embargo, la situación empeoró. En un semáforo de una avenida, Eleuterio se acercó a un automóvil para cometer un robo, haciéndose pasar por un compañero de ala, pero guardando un revólver debajo de las sábanas, en caso de cualquier eventualidad. Normalmente, todo iría bien. En este caso, sin embargo, el conductor entró en pánico y reaccionó. Eleuterio disparó. La víctima murió en la escena. Un coche de policía, que apareció de repente por la esquina, se dio cuenta de lo que estaba pasando y acudió al rescate del conductor. Lamentablemente, no hubo tiempo para salvarle la vida. El agresor fue reconocido y perseguido, hasta que fue llevado a prisión. Como solo tenía 16 años y por lo tanto era menor de edad, las autoridades lo remitieron a un instituto correccional. Allí, entre cuatro paredes, Eleuterio sufrió mucho. Ahora había tiempo para pensar. Empezó a recordar cómo había sido su existencia antes, su padre, a quien consideraba un héroe, y a quien tanto había amado. Inmenso anhelo comenzó a dominar su corazón. Todo sería diferente si el padre no hubiera muerto. Solo ahora estaba pensando de nuevo en su familia.
¿Cómo estarían todos? ¿Lo recordarían todavía la madre y los hermanos pequeños? A su lado, Orlando, el padre desencarnado, observaba. Por primera vez percibía a su hijo más sensible, más maleable a las sugestiones superiores. Envolviéndolo en sus brazos, su padre le habló con dulzura: mi querido hijo, tu vida no ha sido fácil. Sin embargo, nada sucede por casualidad, y las dificultades que estamos viviendo son necesarias para nuestro progreso. Confía en Dios y trata de cambiar tus actitudes. Solo así serás feliz. El niño no escuchó con los oídos de su cuerpo las palabras pronunciadas por su padre, pero registró intuitivamente las ideas que sugirió. Y respondió, sin darse cuenta de que en realidad estaba hablando con el padre que ya se había ido. No podías haber muerto, padre mío. Mientras estuve vivo, nos sentimos seguros y protegidos. Entonces mamá cambió y nos obligó a vivir con todo tipo de criaturas. Después de agredir a una amiga suya, me escapé de casa, comenzando esta vida de delincuencia. Todo esto porque nos fallaste en el momento más necesario. Oh papi. ¿Cómo extraño tu presencia tan querida? Conmovido, el padre pasó la mano por el cabello de su hijo, hablando en voz baja: Dios sabe lo que hace, mi querido hijo. Estaba programado que así moriría, rescatando los errores del pasado. De la misma manera tendrías que soportar la adversidad, como mis cómplices que fueron, dando la vuelta y creciendo con las experiencias. Sin embargo, fracasaron. Tu madre y tú, sintiéndoos impotentes, elegisteis el camino más fácil. Antonina y tú, hijo mío, como primogénitos, fuisteis responsables de sostener a los niños más pequeños, espíritus amigos que renacían para ayudarlos en el futuro. No tomé el camino fácil, mi padre. Al contrario, he sufrido mucho, no ignoro tu sufrimiento, hijo mío, pero la realidad sería otra si hubieras tomado otro camino, sin huir de casa. Si hubiera buscado gente amiga que lo ayudara, o instituciones para apoyar al menor. Sin pensar nunca en trabajar honradamente, se unió a la chusma callejera y al hampa criminal. Se olvidó de su familia y nunca se molestó en volver a verlos. Si hubiera buscado información, se habría sorprendido. Ese hombre no murió y, como tenía una cuenta que saldar con la justicia, no acudió a la policía. Su madre lo echó de la casa y desapareció, dando paz a todos. Eleuterius estaba llorando suavemente. Por primera vez, pensó que debería haber tratado de averiguar qué había sucedido después de su fuga. Algo le decía que todo habría sido diferente. Tal vez ese pobre hombre ni siquiera había muerto por la puñalada que le di. ¿Dónde está mi madre ahora?, pensó, lleno de añoranza. ¿Mis hermanos? Deben ser mayores. ¿Cómo me gustaría verlos? Pero ahora estoy en prisión, y Dios sabe cuándo volveré a estar libre. Al escuchar sus pensamientos íntimos, la entidad amorosa